Tratamiento hemostático. El tipo de tratamiento principal es la terapia de reemplazo con concentrados de factores de coagulación. Estos concentrados tradicionalmente se han hecho a base de sangre humana. Hoy en día un número creciente se elabora con tecnología de ADN recombinante, una forma de ADN artificial, y algunos de ellos sin ningún ingrediente de origen humano o animal. El producto final es un polvo que se mezcla con agua estéril antes de utilizarlo. Algunas personas reciben tratamiento preventivo o profiláctico regularmente para prevenir el sangrado. Esto puede hacerse en menos de 5 minutos, excluyendo el tiempo de preparación. Otros reciben terapia solo cuando lo necesitan. El tipo de tratamiento y su frecuencia varían dependiendo de qué tan seria es la hemofílica, que puede ser clasificada como leve, moderada o grave. Como yo les voy a hablar acerca del almacenamiento, empezaré dándole los rangos de temperatura que nos ofrece la farmacopea de Estados Unidos. La farmacopea es como la Biblia de farmacia. Ella nos da especificaciones y reglas generales. En ella se especifica que la temperatura ambiente es la comprendida entre 15 grados centígrados a 25 grados centígrados, admitiendo una forma ocasional de temperaturas de hasta 30 grados centígrados. En un congelador, la temperatura debe ser de menos 15 grados centígrados. Cuando hablamos en refrigerador, es de 2 grados a 8 grados centígrados. Y en un ambiente fresco es de 8 a 15 grados centígrados. Nuestra ley en el decreto ejecutivo del 178 del 12 de julio del 2001 se establece que la zona climática de Panamá es la cuarta zona, caliente y húmeda, y la más crítica de las cuatro. Nuestra temperatura ambiente oscila entre 30 más o menos 2 grados centígrados con una humedad relativa de 70 más o menos 5%, perdón. Las reglas generales de almacenamiento de los medicamentos indican que debe ser siempre almacenado según lo que indique el fabricante. El fabricante es el que especifica la norma de almacenamiento. Él te dice si debe ser a frío, si debe ser a temperatura ambiente, si debe ser protegido de la luz. Puede ser el mismo medicamento, pero si el fabricante indica almacenamientos diferentes, se le debe hacer caso a eso, principalmente. Debe ser almacenado en forma ordenada o clasificado en estanterías según la fecha de vencimiento. La regla FIFO es la regla first in, first out, es decir, lo primero que entra es lo primero que sale. Se procura de que todo lo que llegue de último se coloca atrás, para cuando vayamos a utilizar el medicamento tomemos lo que está adelante, que en teoría debería ser lo primero que ha llegado. Las etiquetas o rótulos de identificación deben quedar siempre visibles. Tratar de nunca colocarle ningún tipo de sticker o rayarle el envase. No se debe tapar la fecha de vencimiento. A veces queremos rotular algo y sin querer rotulamos sobre la fecha de vencimiento, venimos y quitamos el pedacito de papel y entonces perdimos lote y perdimos fecha de vencimiento, que son datos bastante importantes del medicamento. El lugar de almacenamiento debe estar limpio y debe ser de uso exclusivo. Las neveras, en estos casos, porque todos los medicamentos estos deben ser almacenados en frío, deben ser exclusivas para el medicamento. No podemos guardar que si el agua, que si el jugo, que si el pancito que me voy a comer ahora. Nada de eso debe estar combinado. Debe tener su nevera propia. Los fármacos que requieren la cadena de frío, es decir, temperaturas de 2 a 8 grados centígrados, deben ser almacenados en la bandeja central del refrigerador. Nunca se recomienda almacenarlo pegado en la puerta, porque la temperatura no es la misma ni es la adecuada, además de que en el abrir y cerrar su temperatura va a oscilar siempre. Deben ser almacenados en un área seca, protegidos del calor y de la luz. Aunque el medicamento diga que puede ser almacenado a temperatura ambiente, esto no quiere decir que se va a colocar en la ventana donde le va a dar el sol todo el día o donde si llueve la humedad le va a afectar. Mantener siempre los envases en óptimas condiciones. Los fármacos que requieran ser conservados a temperatura ambiente se entregarán desde la farmacia en sus casetas o recipientes de uso exclusivo para tal, y los que requieran refrigeración se deben dispensar en coolers para mantener su temperatura. Es decir,
por lo menos con los pacientes, aquí en consulta externa, nosotros le exigimos a todos ellos que siempre carguen un cooler para poder entregar el medicamento. Ya sea estos complejos de protombina, ya están las insulinas, las heparinas, las eritropoyetinas que necesitan estar en frío. Si el paciente no trae el cooler, no se le da el medicamento. Lo mismo es para el caso de que el medicamento necesite transportarse de un lugar a otro. Por ejemplo, de la farmacia a la clínica, siempre debe hacerse en los coolers con sus respectivos packs para mantener el frío. Cada producto debe estar claramente identificado y con sus etiquetas bien adheridas al envase. Ya lo dije antes, tratar de no rotular el medicamento en lugares donde se tape el nombre, se tape las concentraciones, las fechas de vencimiento, nada de esto. Tomar precauciones para evitar caídas de cajas del medicamento, sobre todo en el caso de ampollas o frascos de vidrio. Y nunca colocar directamente en el suelo o en superficies sucias ningún tipo de preparación farmacéutica, ni envase, ni suelos, ningún otro tipo de estos para evitar la contaminación. Para los fármacos refrigerados deben ser almacenados en un refrigerador y debidamente conectado a un grupo electrógeno, es decir, a una batería o un regulador. Esto es para evitar si hay fluctuaciones de energía que siempre la nevera esté fría, que si se llega a ir la luz o algo, por lo menos se pueda mantener la nevera conectada en el momento en que se pueda resolver mientras tanto. El control de la temperatura se debe realizar con un termómetro de máxima y mínima diariamente para así conocer el comportamiento de la temperatura del refrigerador durante las 24 horas. Lo ideal sería que se utilice un termómetro digitalizado, que tenga un sistema, que es como lo hacemos en el depósito de farmacia, que nos dé cada cierto tiempo la temperatura, que nos diga cuál fue la temperatura máxima en las 24 horas y cuál fue la temperatura mínima. Esto para siempre saber qué tanto está oscilando la temperatura de la nevera. Sin embargo, sé que por lo menos en otros lugares, ya sea en las salas, en las clínicas de coagulopatía, no tenemos este tipo de neveras, así que lo ideal siempre es que el termómetro esté en el centro, esté visible, y es tratar siempre de estar pendiente. Debe ser leída y registrada todos los días en la mañana y al finalizar la jornada laboral. Sin embargo, esto no quiere decir que si yo abrí la nevera o pasé por la nevera, yo no le puedo echar un ojo a la temperatura, porque uno no sabe qué puede estar pasando. Siempre estar pendiente de esto. Lo importante de anotarlo en la mañana y en la noche, perdón, en la tarde, es el registro. Es saber durante la semana cuál fue la temperatura, si el medicamento siempre estuvo al rango adecuado, si la temperatura de la nevera no tuvo ningún tipo de fallo. Eso es lo importante, pero también es importante que estemos siempre al pendiente de esto por cualquier cosa que no sabemos que pueda pasar. Se registra en una hoja de registro y debe estar visible de cara externa a la puerta del refrigerador, o sea, en un lugar donde todos tengan acceso para ver y todos tengan acceso para anotar, obviamente. Para la limpieza y la desinfección también se debe tener un horario establecido, se debe registrar, se debe firmar la persona responsable de la limpieza y la persona responsable de la supervisión de este procedimiento. Bueno, como yo les decía, en el depósito de farmacia, estas son las neveras que nosotros manejamos. La nevera que se maneja ya tiene, la temperatura la tiene digitalizada. Ella está conectada a un sistema en la computadora en donde registra de todas las neveras, va registrando la temperatura. En algún momento en que la temperatura no es la adecuada, ya sea porque aumentó, la nevera dejó de enfriar como debería, o porque disminuyó, porque ustedes saben que suele pasar que las neveras entonces enfrían más de lo normal, ella manda una señal de alerta. Esta señal de alerta siempre llega al celular de cualquiera de los subjefes de farmacia, para que entonces ellos acudan y traten de resolver el problema, ya sea que haya que pasar el medicamento para otra nevera, o que para darle el mantenimiento debido a la nevera y ver qué está sucediendo. Estos son más imágenes, ejemplo de
dónde tenemos las neveras, los medicamentos, cómo están guardados. Ya les dije, en el centro, siempre tienes que estar en el centro de la nevera. Tratar de no pegarlas al borde, ni muy atrás, ni en la puerta, por lo menos estas que son puertas corredizas, obviamente no tenemos donde colocar, pero como sabemos que en otras partes del hospital se utilizan las neveras comunes y corrientes, no coloquen los medicamentos en la puerta, jamás. Ok, para hablar de los factores de coagulación, de los que nosotros, el complejo de la Caja de Seguro Social, tiene en su cuadro básico, y hablar de la conservación, hago bastante énfasis en el medicamento en la forma en la casa farmacéutica, porque como lo dije inicialmente, el que da las reglas de conservación, el que da el tiempo de validez del medicamento es el laboratorio fabricante. O sea, no se puede, no hay una regla general para todos los medicamentos, porque el laboratorio es el que hizo las pruebas de calidad. Él hizo la prueba con sus medicamentos, con sus productos, con toda la materia prima que él utilizó. No todos los laboratorios utilizan la misma materia prima. Por lo tanto, ellos son los que ponen las reglas. Ahora, el veriate, que es el factor 8 de coagulación humana, debe ser conservado en nevera de 2 a 8 grados centígrados. Durante su periodo de validez puede almacenarse hasta 25 grados centígrados durante un periodo de un mes máximo. Es decir, se puede conservar a temperatura ambiente. Sin embargo, ya sabemos que temperatura ambiente en Panamá no es 25 grados centígrados. Puede ser aquí en el hospital de que por alguna razón no puede estar en la nevera y tuvo que dejarse afuera. Se puede conservar siempre y cuando el aire acondicionado esté funcionando siempre y que tenga los 25 grados centígrados. Este periodo debe anotarse todos los días y un periodo de un mes es el máximo que puede durar el medicamento a temperatura ambiente. No contiene conservantes, por lo que el producto reconstituido debe preferiblemente utilizarse inmediatamente. Es decir, no es que se va a reconstituir y se me olvidó y el paciente no vino o no sé, y bueno, lo voy a guardar y vamos a ver si para mañana me funciona. No es lo ideal. Si por alguna razón el medicamento no puede utilizarse de una vez, el periodo de validez es de 8 horas. 8 horas a temperatura ambiente, una vez reconstituido el medicamento. Una vez transferido a la jeringuilla, el producto debe utilizarse inmediatamente. No congelar y conservarse en el embalaje original para protegerlo de la luz. El inmunante, que es el factor 8 de coagulación, rico en von Willebrand, también almacenado en refrigeración de 2 a 8 grados centígrados, no se congela. Conservar siempre en el embalaje original protegido de la luz. Durante el periodo de vida útil también se puede tener a temperatura ambiente hasta 25 grados centígrados. Este sí puede durar más, son 6 meses. Igual hay que anotar desde el momento en que se saca de la nevera y se decide que se va a dejar fuera de la nevera, hay que anotar para tener siempre el récord de los 6 meses. Después de estos 6 meses debe desecharse. Una vez almacenado a temperatura ambiente, no debe regresar al refrigerador, debe ser utilizado inmediato o desecharse. El factor 9, purificado con inactivación viral, inmunine, que es el que tenemos aquí, igual debe ser conservado en nevera de 2 a 8 grados centígrados, no se congela, conservarlo siempre en el embalaje original para protegerlo de la luz. A temperatura ambiente durará 3 meses solamente. Anotar igual el inicio de este periodo para que apenas pasen los 3 meses, si no es utilizado inmediatamente se debe descartar. No se vuelve a conservar en nevera, es decir, una vez que ya el producto pasó a temperatura ambiente y pasó más de 1 hora, ya él no se puede regresar a nevera, ya no funcionará igual. Novocebe, que es el factor de coagulación 7 recombinante, es el único que puede ser conservado a temperatura ambiente por debajo de 30 grados centígrados. El polvo y el disolvente protegidos de la luz y no congelar.
se debe utilizar inmediatamente después de haber sido mezclado con el polvo con el disolvente para evitar infecciones. Si no se puede utilizar, debe conservarlo en el vial original con el adaptador del vial y con la jeringuilla todavía puesta dentro de la nevera de 2 a 8 grados centígrados durante un máximo de 24 horas. Es decir, si lo reconstituí y por alguna razón no se pudo aplicar de una vez, se puede conservar 24 horas, pero en nevera. No se debe congelar la solución reconstituida y siempre debe estar protegida de la luz. El Protonplex, que es el complejo protonvínico, igual en nevera, de 2 a 8 grados centígrados y no se congela. Debe conservarse en el embalaje original para ser protegido de la luz y a temperatura ambiente, no máximo de 25 grados centígrados, se puede conservar hasta 6 meses. Obviamente también se anota el inicio y el final para saber el tiempo que duró y si no se utilizó durante estos 6 meses, se debe descartar. Después de la conservación a temperatura ambiente, no debe retornarse a la nevera. Bajo el punto de vista microbiológico, se deberá utilizar inmediatamente la solución una vez reconstituida debido a que no contiene ningún tipo de preservantes. A manera de resumen y un cuadro comparativo, la conservación en la vida útil, como pueden ver, el único que puede ser conservado a temperatura ambiente a menos de 30 grados centígrados, el Novoseven, que es el factor 7. Vuelvo y repito, temperatura ambiente 30 grados centígrados, pero no quiere decir que lo voy a dejar al mitad de la mesa donde le da el sol todo el día, donde toma calor todo el día. Y para los pacientes que se llevan el medicamento a su casa, que son de los que los retiran y se lo colocan en su casa, es importante decirle que debe estar en un lugar fresco. No en el baño, no en la cocina. La cocina, mucho calor, en el baño, mucha humedad, porque es como una creencia universal del panameño que los medicamentos deben estar guardados en el botiquín, en el baño. Y en el baño es uno de los lugares donde más humedad hay, sobre todo cuando se bañan con agua caliente. Eso crea demasiada humedad y eso es malísimo para los medicamentos. Entonces, tratar de que lo conserven en la habitación, en un lugar fresco, que siempre esté protegido de la luz, que si puede ser en una estantería que se pueda cerrar para que no le dé el sol, para que no le dé la calor. La conservación a temperatura ambiente, el Veriate, un mes, el Immunines de 600 es 3 meses, el de 250 son 6 meses, el Protonplex, 6 meses igual. Y ya reconstituido, el 8 horas, el Veriate es el factor 8, este es el Rickon von Willenbach, que serían 3 horas. Este no tiene estudios, es decir, el fabricante no presenta tiempos de conservación ya reconstituidos, por lo que nos indica que lo mejor será utilizarlo inmediatamente. Para el Novoseven, que es el factor 7 recombinante, 24 horas. Y el Protonplex, que es el complejo protonvínico, solo 3 horas. La conservación en frío de los tratamientos es de hecho una de las condiciones que más dificultades presenta en los pacientes, tanto en lo que se respecta a cómo mantenerlo adecuadamente como a la logística necesaria para ello. Porque los pacientes que se llevan su medicamento al hogar, ellos tienen que venir hasta acá con coolers súper grandes, porque el factor, como ustedes lo conocen, son cajetitas bastante grandes. Así que si se van a llevar para un mes de tratamiento, y yo los he visto llegar con estos coolers súper grandes, porque es importante que la cadena de frío jamás se rompa. Así que esto es lo que representa el mayor dolor de cabeza para estos pacientes. Las actividades asistenciales de los servicios de farmacia hospitalaria es la dispensación de medicamentos a pacientes externos. Un gran número de patologías que se atienden son crónicas, como la hemofilia, y el número de pacientes que acuden a estos servicios ha experimentado un incremento importante en los últimos años. La dispensación mensual de la medicación puede suponer inconvenientes para determinados pacientes crónicos. Existe la posibilidad de disminuir la frecuencia de asistencia de farmacia
aumentando la cantidad de medicación dispensada. Sin embargo, esta opción tiene inconvenientes de que hay posibles errores en el domicilio. El paciente jamás va a tener el cuidado que tenemos nosotros acá, ya sea para almacenarlo, de que si tiene demasiado, bueno, no me cabe, van a pensar que colocándolo en la parte de abajo de la nevera donde van las legumbres, tal vez funcione, o me lo van a colocar en la puerta de la nevera, y no es igual la conservación. El riesgo de la mala conservación, que fue lo que acabo de explicar, la inmovilización del stock, ellos no van a estar siempre en el constante de que si traes este medicamento, después tengo que colocarlo atrás para poder utilizar el primero, o estar pendiente de que la fecha de vencimiento siempre utilizarla más pronta. El paciente es muy raro que tenga esos cuidados. Por eso que ofrecerle más medicamento al paciente no es una buena opción. Un sistema de delivery podría ser una ayuda para estos pacientes. El doctor ya me ha dicho que ellos trabajan en la clínica de Hemofília de esta manera, sin embargo aquí no se trabaja así, pero se puede hacer por lo menos seleccionando el paciente de acuerdo al área de residencia o a su grado de dificultad para movilizarse. De esta manera puede ayudar a pacientes que se les complique, porque como ya sabemos el medicamento no se da en las policlínicas, no se da en la ULAC, no se da en cualquier otra institución, así que pacientes que viven lejos o pacientes que no tienen la facilidad de tener un carro para cargar el cooler, todos estos pacientes se les puede ayudar de esta manera. El envío periódico de la medicación a domicilio del paciente podría conseguir una mejor gestión del stock y una disminución en la asistencia al servicio de farmacia. No obstante, no se solucionaría la parte de la monitorización del paciente por parte del farmacéutico. Sin embargo, se pueden utilizar estrategias como correo electrónico o llamadas para estar siempre pendiente del paciente, siempre recordándole la conservación, siempre recordándole que debe estar pendiente de su fecha de vencimiento, de que debe anotar las veces que utilizó el medicamento. Todo esto se puede solucionar mediante los implementos que ahora tenemos, porque ahora el sistema de delivery es lo que está en el momento picando, por decirlo así. Así que nos podemos reinventar, podemos solucionar todos estos problemas. Así uniendo ambos, el envío domiciliario y la atención farmacéutica no presencial, se consigue un modelo nuevo, asistencial, integrado y centrado en el paciente. Esta estrategia puede redundar en un beneficio en el cuidado del paciente, disminuyendo visitas al hospital, optimizando recursos y manteniendo la atención farmacéutica presta. Como conclusión y recomendaciones, el manejo de medicamentos en todo el sistema de salud puede ser complejo. Los medicamentos que requieren refrigeración hacen que la gestión del flujo de trabajo y el almacenamiento adecuado sea aún más complicada. Los medicamentos que toman varias rutas antes de llegar al paciente tienen mayor riesgo de variaciones de temperatura, exposiciones a humedad, luz y al oxígeno. En el hospital se deben tener sistemas para rastrear y registrar las condiciones de almacenamiento a lo largo de la cadena de frío para garantizar la eficacia de los medicamentos, la seguridad del paciente y la protección contra pérdida financiera debido a la pérdida de medicamentos refrigerados. Existe un gran riesgo asociado a que la medicación se vea comprometida por la exposición a temperaturas más allá del rango de la temperatura segura determinado por el fabricante. La pérdida de eficacia puede dar lugar a muchos problemas que comprometen la salud del paciente. Los medicamentos almacenados a temperaturas fuera del rango durante periodos de tiempo significativos se pueden volver ineficaces y deben desecharse. Algunos medicamentos refrigerados pueden tener una estabilidad corta a temperatura ambiente. Como lo mencioné antes, que todos estos factores pueden ser conservados a temperatura ambiente, pero su estabilidad, su tiempo de vida sería mucho menor. Se reduce significativamente la vida útil del medicamento, aumentando el riesgo de que el medicamento caduque antes de su uso, lo que genera desperdicio y una carga financiera amplificada. El uso del equipo de almacenamiento en frío adecuado puede desempeñar un papel importante en la reducción del riesgo relacionado con los medicamentos refrigerados.
Sin embargo, el monitoreo de la temperatura y la capacitación del personal para mí representan la base para racionalizar el almacenamiento de los medicamentos refrigerados. Muchas gracias.